Bien, entonces, vamos a abrir sin mucho más delay esta charla que dice por qué debemos orientarnos a privilegiar el clima emocional del aula en primer lugar, el aprendizaje en segunda instancia y por último el rendimiento, que es una de las ideas fuerza del equipo de aprendizaje visible liderado por John Hattie. Antes de eso, les cuento un poquito acerca del laboratorio de diferenciación de Neuroeduca y qué es lo que nosotros queremos promover con esto. Este es el primer evento abierto de 2025. Nos comprometemos a que 2025 sea un año que tenga uno o dos eventos abiertos más y que nos permita compartir con ustedes algunos recursos, como siempre, que vamos generando en el trabajo de todos los días para promover situaciones y experiencias de aprendizaje. Y el laboratorio de diferenciación de Neuroeduca básicamente es un equipo, un subequipo, por así decirlo, del gran equipo de profesionales que somos, que además de trabajar en entornos escolares y clínicos, se ha decidido a formarse para trabajar en capacitación docente. Entonces, el laboratorio de diferenciación básicamente lo que hace es ofrecer a colegios y organizaciones que están involucradas con la educación cursos y charlas de capacitación y distintas actividades que permiten profundizar en diferentes temas que hacen a la práctica educativa de todos los días. Así que bueno, hacia el final voy a tener acá la misma diapositiva con los datos de contacto, pero por ahora vamos a empezar y vamos a empezar compartiendo con ustedes lo que se llaman algunas ideas fuerza, eh, que surgen de principios del equipo, como les decía, de aprendizaje visible, liderado por John Hattie y otros autores que nos inspiran. Y ellos abren su último libro conjunto, que se llama Guía Ilustrada al Aprendizaje Visible, con ideas que consideran son privilegiables e importantes para orientar trayectorias de aprendizaje. Y la primera es, primero el clima emocional, segundo el aprendizaje y recién en tercer lugar el rendimiento académico, que si promovemos, cuidamos y cultivamos el clima primero y el aprendizaje en segundo lugar, va a llegar. El rendimiento académico va a llegar. Vamos a desarrollar esa idea en un ratito. Segunda idea, fuerza. Lo importante es que cada una de las personas que está en un contexto de aprendizaje de aula sea capaz de ser su conductor, su artífice en términos de aprendizaje. Pero después vamos a ver, esto tiene que ser sostenido, andamiado y estructurado por el adulto. La idea no es que un chico conduzca su aprendizaje, no significa hace lo que le parece, lo que puede, explora libremente y sin estructura, sino es protagonista de su aprendizaje. La tercera idea fuerza que vamos a repasar es, como docentes tenemos que ser los primeros en estar preocupados por nuestro impacto. Tenemos que entender que nuestras acciones, y esto es como docentes, como protagonistas de un vínculo, como psicopedagogos clínicos, como lo que sea que seamos en la vida, tenemos que ser conscientes de que los únicos que podemos prestar atención a nuestro impacto y tratar de modificar nuestro comportamiento para tener un impacto más productivo a nuestro alrededor somos nosotros. Entonces, por eso usamos la palabra devotos. Tenemos que ser devotos de reflexionar sobre nuestra propia práctica y de mejorar nuestra práctica mientras, no, al final, mientras trabajamos. Y finalmente, los colegios, y en nuestro caso, nuestro equipo de profesionales en Neuroeduca, tenemos que trabajar para promover lo que se denomina eficacia colectiva, para convertirnos en un grupo humano sólido, donde también se privilegie el clima primero, el aprendizaje en segundo lugar y el rendimiento llegará finalmente, y trabajar juntos para promover prácticas que en conjunto se traduzcan en el crecimiento de la organización y en la promoción de trayectoria de aprendizajes de sus miembros. Entonces vamos a ir como desglosando cada una de estas ideas fuerza para entenderlas. Me olvidé de decir que si hay preguntas, vayan dejándolas en el chat. Iremos viendo cómo
qué posibilidades tenemos de contestar lo que nos pregunten. No queremos tenerlos demasiado tiempo extra. Una de las cosas que le pedí a mi equipo es que seamos prolijos con el tiempo, pero vamos por el clima. Y vamos a empezar a pensar qué se necesita en términos de clima emocional para que sea posible aprender. Lo primero que necesitamos es transmitir la idea de que no importa cuál sea tu perfil, cuánto hace que llegaste, qué nivel de rendimiento tenés, los adultos que acompañamos ese grupo de chicos que están aprendiendo, sabemos y estamos seguros de que cada uno de ellos puede crecer. Esto implica desde el inicio adoptar una postura permanente orientada al feedback positivo. Cuando digo positivo, no es falso, no es poco sincero, no es redundante o vacío, es ser consciente de que cada vez que observo la conducta o el trabajo de una persona, sea un chico chico, un chico un poco más grande o un adolescente, mi feedback tiene que poder ser constructivo y transmitir la idea de estás en trayectoria de aprendizaje. A veces el feedback va a tener que ser, che, la D no se escribe para ese lado, fíjate, la D se escribe para otro lado y es muy importante que sepamos para qué lado se escribe, pero no te preocupes, a todos nos cuesta cuando arrancamos diferenciar hacia qué lado mira la D, porque al cerebro le cuesta diferenciar eso. Eso es feedback positivo. No significa que lo que vamos a decir es todo está muy bien, no significa que no vamos a corregir, no significa que no vamos a reorientar, significa que el feedback lo vamos a sostener desde desde una emocionalidad favorable y positiva. ¿Cómo ¿Cómo sostenemos, cómo ofrecemos un clima emocional del aula que realmente pueda sentirse? Porque no es lo que digo, es lo que hago, que realmente pueda sentirse como abierto, favorable y positivo para todos. Bueno, lo primero es enseñarles a los chicos el concepto de, bueno, ¿qué es aprender y dónde estamos cuando aprendemos? ¿Y por qué aprender cuesta un poco de esfuerzo, no demasiado como para sentirnos mal, pero sí un poco lo suficiente como para sacarnos de esa zona donde estamos en estabilidad total sin ningún tipo de desequilibrio? Y entonces, trabajar con los chicos el concepto de zona de aprendizaje y trabajar con los chicos la capacidad de identificar estoy muy cómodo, no estoy haciendo esfuerzo, no estoy aprendiendo o estoy preocupado, estoy angustiado, estoy ansioso, estoy en zona de pánico, no puedo aprender acá o acá estoy bien, estoy con el esfuerzo justo que necesito, con la tensión justa, con la dosis de frustración justa que necesito para saber que estoy aprendiendo. También necesitamos ocuparnos de identificar emociones en el transcurso de las experiencias de aprendizaje que llevamos. Entonces, podría ser el frustrómetro, podría ser el ansiómetro, podría ser el enojómetro. La idea es poner foco en trabajar con herramientas que permitan orientar a los chicos en el desarrollo y el crecimiento del reconocimiento y la regulación de sus emociones. Y no solamente sus emociones, ahora estamos hablando de emociones, pero podríamos hablar también de sus habilidades sociales, de su sensibilidad social, de la empatía y la inclinación hacia trabajar con otro, de la capacidad de ser amables. Hay protocolos de amabilidad para desarrollar en las escuelas. La amabilidad es es una habilidad, una manera de relacionarse con otros que promueve clima emocional positivo. Y cuando hablamos de clima emocional positivo, no hablamos solamente de lo que hacemos los adultos, sino también de cómo los adultos orientamos a que los chicos y los adolescentes aprendan a desarrollar estas habilidades emocionales. Y finalmente, tener expectativas altas para todos. Cuando decimos altas, no estamos hablando de rendimiento. Recuerden que el rendimiento llega en tercer lugar y llega con lo que cada uno de los chicos puede dar. Y esto no es la utopía de y todos van a tener buen rendimiento siempre. En realidad, rendimiento también llega en tercer lugar en el sentido de cómo nos ocupamos de revisar
qué significa rendimiento y cómo evaluamos, pero no podemos llegar a ese punto si primero no construimos un clima emocional y una pista de práctica en la que los chicos puedan ser protagonistas de sus aprendizajes. Expectativas altas para todos significa que como docentes, como profesionales que acompañamos al equipo docente, transmitimos la idea de es posible aprender, es posible crecer. La trayectoria de aprendizaje es una escalera y es posible subir escalones. Eso significa tener expectativas altas para todos. Expectativas altas para todos no significa vamos a tener 30 alumnos, 10 por año. No estamos en condiciones todavía de llegar a ese punto porque para eso tenemos que discutir el sistema de evaluación. Y no porque pensemos que lo bueno sería que todos tengan un 10, sino que porque todavía el sistema de evaluación no es lo suficientemente justo porque siempre te compara con un promedio abstracto que muchas veces ni siquiera entendés cuál es. Pero ese es completamente otro tema. De lo que hablamos acá es de transmitir la idea de sé que podés aprender, sé que podés subir escalones. Y aun si esos escalones son chiquitos, eso está buenísimo porque estás subiendo. La segunda idea fuerza tenía que ver con entender que cada uno de los chicos es protagonista de su propio aprendizaje. Y si bien esto se relaciona con la idea de cada uno aprende, explora, ensaya, erra, construye, la idea no es construye solo liberado a su propia suerte. La idea no es explora solo liderado a su propia suerte. La idea es, te enseño a ser protagonista de tu aprendizaje, te enseño, te doy andamiajes, establezco una estructura que te permite trabajar en seguridad para poder sostener tus Amor, aprendizajes. De la ¿vos tenés misma el número manera de que Guille Grandi? tenemos el corralito de juegos, el corralito que da espacios de seguridad, de la misma manera que las camas elásticas que los chicos usan tienen una red alrededor, de la misma manera que cuando yo era chica iba a las caminatas lunares, que eran unas estructuras rarísimas donde vos saltabas y eso tenía una cúpula que no dejaba que te caigas. Eso es eh, orientar que los chicos conduzcan su aprendizaje, establecer los límites, los espacios y las estructuras en las cuales los chicos van a explorar libremente. Para eso, lo que tenemos que hacer es recordar que no existe un solo camino para aprender. No aprendemos solamente escuchando. Necesitamos escuchar, necesitamos ver, y no estoy hablando de estilos de aprendizaje, que es un concepto que se abandonó por la dificultad que encontraron los científicos en encontrar evidencias a favor de tenemos distintos estilos de aprendizaje. Todos vemos, todos escuchamos, todos tocamos, todos olemos, todos sentimos, todos pensamos. Entonces, aprender implica integrar todos esos recursos que las personas tenemos para procesar información, para guardar información, para evocar información y usarlos todos juntos. Entonces, cuando decimos promover diferentes tipos de aprendizaje, decimos no hacer lo que estamos haciendo ahora. Alguien habla y los otros escuchan, que es un formato que puede servir a este fin que tenemos hoy, pero que no funciona en la escuela. La segunda cosa que tenemos que hacer para que los chicos sean conductores de su propio aprendizaje es enseñarles estrategias metacognitivas, enseñarles estrategias cognitivas de procesamiento de información, enseñarles estrategias de autorregulación. Escuchar a un adulto que dice, lo que esperamos es que seas más autónomo, esperamos que tengas más capacidad de autogestión, tenés que trabajar para ser más independiente en tu aprendizaje. Tendría que reformularse, tengo que ayudarte a desarrollar herramientas para ser más autónomo. Tenemos que grabarnos a fuego esta idea. No se aprende de manera innata a hacer un resumen, no se aprende de manera innata a usar una agenda. No alcanza con decir, a partir de ahora vamos a usar una agenda y decir, saquen sus agendas, abran su... No alcanza, tenemos que enseñarlo. Y eso significa trabajarlo de manera explícita, ensayarlo,
dedicar tiempo y práctica espaciada, esto es, algunos minutos todos los días para formar el hábito que necesitamos para leer fluido, para comprender un texto, para usar una agenda, para hacer cálculo mental, para reflexionar y ser crítico con lo que leí, etcétera. Eso se enseña de manera explícita y necesita experiencias chiquititas, repetidas, sostenidas en el tiempo que permitan formar un hábito. Y finalmente, no se es independiente de 0 a 100 de un día para el otro. Existe lo que se llama compartir, liberar o aumentar gradualmente la responsabilidad, transitando desde tengo toda la responsabilidad y te voy dando tu responsabilidad. Y esto es gradual y para cada cosa, ¿no? Entonces, la responsabilidad no es tuya inicialmente de saber si el uno se escribe para la izquierda o para la derecha. Primero tengo que yo ser consciente de que, siendo que el cerebro no está en condiciones de diferenciar eso naturalmente, yo tengo que establecer una rutina, primero con un andamiaje que muestre ese uno y hacia dónde se escriba, y recién cuando ya estés en condiciones de hacerlo bien, voy a retirar el andamiaje. Tengo que ser consciente que si lo que quiero es que tengas capacidad de reflexionar críticamente sobre el texto, primero lo modelo, segundo armo consignas estructuradas, tercero armo consignas menos estructuradas, cuarto un poquito menos estructuradas y recién quinto te digo, vamos a reflexionar críticamente sobre el texto. ¿Qué significa que pensemos en nuestro impacto? Bueno, lo primero que significa es ser conscientes de nuestro impacto. Todo lo que hacemos en el aula o en cualquier entorno en el que nos comportamos tiene impacto sobre los demás y no solo sobre los demás, sobre la emocionalidad de los demás, sobre la conducta de los demás, sobre cómo piensan los demás y sobre cómo aprenden los demás. Entonces, tenemos que aprender a usar el nosotros cuando las cosas salen mal. Es eso de mi hijo se sacó un 10 o le pusieron un uno, ¿no? Es un ejemplo práctico de cómo los seres humanos tendemos a apropiarnos de los logros y a distanciarnos de los fracasos. Acá no, los fracasos son míos y bienvenidos sean porque forman parte de la trayectoria de aprendizaje. Cuando queremos llevar estrategias nuevas a nuestro espacio de trabajo y desarrollo, lo primero que va a pasar es que las cosas no nos van a salir del todo bien. Lo segundo que va a pasar es que nos van a salir un poquito mejor si somos persistentes. Y lo tercero que nos va a pasar es que nos va a salir bien. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro propio impacto. ¿Cómo se hace para llevar esto a la práctica? Bueno, primero, tenemos que evaluar nuestra práctica y reflexionar sobre nuestra práctica. Eso quiere decir que tenemos que tener objetivos claros. Tenemos también que tener claro de qué manera vamos a saber si esos objetivos fueron cumplidos o alcanzados y tenemos que tener el hábito de revisar y evaluar esos objetivos de manera sistemática. La segunda cosa es, tenemos que aprender a no inventar, tenemos que aprender a indagar cuáles son los recursos que otras personas han usado y que han logrado demostrar funcionan y que han permitido empíricamente mostrarnos que eso facilita el aprendizaje. Entonces, el debate actual es el de la alfabetización. Los métodos fonológicos han demostrado evidencia positiva, explícita y contundente en términos de funciona. Los métodos globales han demostrado evidencia contundente de no funciona y seguimos resistiéndonos a definir los métodos fonológicos como las estrategias de uso sine qua non en las escuelas. Necesitamos aprender a trabajar con recursos basados en la evidencia. Y después, no alcanza con lo basado en la evidencia, porque lo basado en la evidencia es estadístico. Lo que sí alcanza con lo basado en evidencia es que no agarro. No voy a usar métodos constructivistas para alfabetizar porque la evidencia científica dice que nos llevan al fracaso. Ok, voy a usar fonológico. Ahora, cuando entro en contacto con métodos fonológicos que me permiten alfabetizar, en cada población, en cada curso,
En cada espacio, algunas estrategias van a demostrar ser más eficaces que otras para esa población. Porque está lo universal, los métodos fonológicos son los que permiten alfabetizar, y está lo singular. Bueno, ¿qué herramientas funcionan mejor con este grupo? Katu va a hablar de algunas herramientas de desarrollo de precursores de la alfabetización y nos va a mostrar algunas ideas y estrategias que ella diseñó en el contexto en el que las eh, necesitó crear y funcionaron ahí. Seguramente hay que hacer algún ajuste, por ejemplo. Ella va a hablar de una estrategia que no me acuerdo bien cómo se llama, pero tiene la palabra, tiene el nombre Susana en la estrategia, ¿no? Bueno, y es un nombre que si en otro colegio sirve decir otro nombre, buenísimo, es lo mismo. Eso significa adaptarlo al contexto en el que estoy y ir fortaleciéndome con su uso. Y finalmente, pensar en eficacia colectiva y en formar equipo y en aprender a aprender en conjunto. Aprender a trabajar en conjunto, aprender a estar orgulloso de eso que no supimos, de eso en lo que nos equivocamos, en el sentido de poder compartirlo y poder en equipo generar recursos para estar mejor. Aprender a decir, no pude, vos, ¿qué hiciste? Y que el otro nos diga, mira, yo hice esto y funcionó. Y que nosotros digamos, buenísimo. Aprender a planificar transversalmente, aprender a generar recursos puntuales propios para cada comunidad, tomar lo que está basado en evidencia y adaptarlo. Y acá nos acompañan del Colegio Northern Hills que hacen mucho eso. Toman los recursos que encuentran, los rediseñan, los apropian, pero cuando los mirás, por ejemplo, zona de aprendizaje, tienen varios esquemas de zona de aprendizaje, ¿no? Distintas imágenes, cuando los mirás representan lo mismo, representan zona de desarrollo próximo, de distintas formas, con distintas imágenes, pero el concepto está. Esa es un poco la idea. No vamos a inventar la pólvora, vamos a apropiarnos y personalizar recursos que otros que trabajan en investigación nos han dicho funciona a nuestra comunidad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero es trabajar colectivamente. Estas ideas fuerza que decimos hay que llevar al aula, el equipo que lidera una comunidad educativa tiene que llevarlas a la práctica como herramientas de liderazgo. No podemos pretender que un docente genere un clima emocional positivo en el aula si no hay un clima emocional positivo institucional. Lo que quiero para mis alumnos, tengo que sostenerlo para mis docentes. Eso es lo primero, trabajar juntos detrás de un bien común. Segundo, para que esto no sea simplemente una buena intención, hay que trabajar duro, hay que desarrollar habilidades, hay que sostenerse en el esfuerzo cotidiano de practicar las estrategias que quiero que sean funcionales. Entonces es como usarla una vez, usarla dos veces, usarla tres veces, usarla 1000 veces hasta que sea hábito y hasta que ese hábito se haya convertido en una habilidad que nos permite seguir aprendiendo otras cosas. Y asumir la responsabilidad de la conducción. El adulto tiene que ser consciente de la disparidad de la relación. En una relación adulto-niño, la responsabilidad la tiene el adulto. Y eso de mi hijo se sacó un 10 y le pusieron un 3 lo hacemos en el aula, porque muchas veces compartimos los éxitos y aislamos en el fracaso. ¿Qué te pasó cuando no pudieron, no? ¿Qué te pasó? ¿No estudiaste? ¿No hiciste demasiado tiempo? ¿Tenés que practicar más? Cambiemos el tenés que practicar más por ofrecer un esquema de práctica espaciada, por ofrecer un andamiaje con casilleros que digan, esto es práctica espaciada. Todos los días podés leer 3 minutos. Acá tenés material para leer 3 minutos por día. Acompañemos eso de un videíto de 3 minutos, 2 minutos, estilo TikTok, que los padres puedan ver, a donde explicamos lo que es la práctica espaciada. Asumamos la responsabilidad, no nos desentendamos de la responsabilidad. Entonces,
realmente el cambio es posible. Estas ideas fuerza que inspirada por John Almarow, digamos, puedo llevar al movimiento el clima primero, el aprendizaje después y el rendimiento al final. La segunda idea fuerza es los chicos son conductores de su aprendizaje. Reviso mi impacto, monitoreo mi impacto y trabajo colectivamente, en equipo. Con esas cuatro ideas fuerza, el cambio es posible. Después hay que trabajar un montón, porque van a ver que vamos a ir viendo ahora que si enfocamos distintos aspectos a trabajar en un contexto áulico, y bueno, tenemos que aprender primero en teoría, tenemos que bucear un poquito en la teoría de qué sabemos y por qué, tenemos que después entender qué estrategias funcionaron y demostraron evidencia para eso que queremos y por qué. Y recién después viene y bueno, y ahora hay que usarlas, hay que aprender a usarlas, hay que equivocarse usándolas, hay que encontrar la zona de aprendizaje usándolas, hay que sostener ese esfuerzo y hay que convertirlo en hábito. Cualquiera que quiera comunicarse con el equipo para planificar actividades de capacitación o de seguimiento o de aprendizaje conjunto, puede escribirles a Ángeles Valente y María Rasch, que un poco lideran este equipo de capacitación. Ahí están sus correos. Y este equipo trabaja en conjunto y con algunas organizaciones para justamente sostener ese cambio posible del que estamos hablando. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Tenemos un par de minutitos si hay preguntas para que puedan hacerlas. Y por lo demás, agradecerles que estén con nosotros en este momento. Sí, ahí en el chat Sí, te preguntan si podemos compartir el video de práctica espaciada para psicoeducar a padres, si lo tenés. tenemos que armarlo, pero podemos armarlo. Me lo anoto. No me va a costar mucho hacer un videíto cortito de eso. Ujú. Em, Estuvimos en el Congreso profundizando bastante en esos términos. Les cuento para que sepan, por ejemplo, que es algo en lo que estamos trabajando a partir de lo que aprendimos y yo lo compartí con el Colegio de las Cumbres eh, el otro día, no me acuerdo si miércoles o jueves, el jueves creo. Hay tres tipos de práctica que podemos sostener. Me voy a perder ahora, no son tres tipos, la práctica espaciada y la práctica entrelazada y la práctica de recuperación. Sí, ahí está, son tres tipos. ¿Vieron? Es como que hasta que uno no lo utilizó y usó y pensó y repensó una cierta cantidad de veces, todavía necesitamos hacer como un esfuerzo consciente para evocar ese concepto. Entonces em, sabemos que la práctica, el ejercicio, la repetición es fundamental para fijar aprendizajes de todo tipo, aún aprendizajes de habilidades como comparar, contrastar, eh, entender distintas perspectivas, hacer analogías, pensar críticamente. Eso también necesita ser ejercitado, andamiado al inicio. Y entonces el concepto de práctica, según varios autores, puede orientarse en lo que se llama práctica de recuperación, puede orientarse en lo que se llama práctica espaciada y puede orientarse en lo que se llama práctica entrelazada. Cada una de estas tres instancias de práctica puede ser llevada, valga la redundancia, a la práctica con algunas estrategias concretas y puntuales. Bueno, vamos a estar trabajando en desarrollar materiales vinculados a esto. Nos va a llevar seguramente el paso del año porque acabamos de entrar en contacto con todo este material y ahí estamos todavía con el entusiasmo inicial
de mirarlo, conocerlo, pensarlo y bueno, y ahí, pero sí, podemos armar un videíto de lo que es cada una de estas prácticas. Vamos a empezar por el de espaciada, que es más fácil de definir en 30 segundos y lo podemos compartir. Sí, este encuentro de hoy, ahora de hecho voy a cerrar esta grabación para poder subirlos por separado y que no sea necesario tener una grabación de 4 horas, ¿no? Pero sí, va a ser subido al canal de YouTube para compartirlo de manera pública. Muy bien. Bueno, gracias a todos por por acompañarme en esta primer charla. Ahora voy a